Gloria a Dios. Ahí como estás, en la presencia del Señor. Yo te invito a que puedas abrir tu Biblia el día de hoy, así como lo hacemos siempre. Amén, como en cada programa. Amén, yo te invito ahí, como estás en la presencia del Señor, que puedas, amén, abrir tu Biblia. Hoy vamos a leer algo muy importante que se encuentra en Lucas capítulo 24, verso 13. Ahí donde estás lo puedes abrir, amén. Lucas 24, 13. Ahí donde estamos llegando. Que el Señor bendiga sus vidas. Que el Señor bendiga sus corazones. Que el Señor pueda hablar ahí en su ser interior. Amén. En cada lugar. La palabra del Señor nos dice en Lucas 24, 13. Y aquí dice: dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Amén, dice la palabra, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y dice la palabra, amén, y es muy importante poder entender. Y aquellas cosas que habían sucedido, que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se le acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados. Amén, para que no les conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y qué dice las Escrituras? ¿Y por qué estáis tristes?, le dijo el Señor. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero? Amén. ¿Qué le dijo? En Jerusalén, que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales, los sacerdotes, nuestros gobernantes, amén, a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Pero ¿qué dice? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, amén, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también, amén, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no lo hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Amén, quienes dijeron que vive, amén, que Él vive, perdón. Y fueron algunos de nuestros, amén, de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. Amén, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Amén. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y los partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él, ¿qué dice? Se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y dice las Escrituras en el verso 34 que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas, amén, que le habían acontecido en el camino, como le habían reconocido al partir el pan, dice su palabra. ¿Qué palabra? Yo no sé cómo te encuentras el día de hoy, pero quizás tú eres, amén, una de esas vidas que
Estás caminando un camino así como estos hombres que iban, amén, de camino a Emaús. Un camino quizás lleno de problemas, lleno de aflicciones, lleno de tentaciones. Solamente tú lo puedes o te puedes identificar. Dice que la palabra del Señor del verso 13, que 2 de ellos iban el mismo día. ¿Cuál día? Aquel tercer día, cuando el Maestro, el Mesías, nuestro Jesús, había dicho que iba a resucitar. Iban charlando por el camino y discutiendo, dice la palabra. Y dice las Escrituras que iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y ellos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se le acercó y caminaba con ellos. Estos hombres iban quizás intercambiando palabras. Quizás uno iba creyendo en lo que Dios iba a hacer con su hijo, y el otro quizás contradecía, y se armaba una discusión. Había falta de fe. Quizás como tú llevas este camino del Evangelio, la palabra de Dios nos muestra que hay 2 caminos, uno que nos lleva a la vida eterna y el otro que nos lleva a la perdición. En este camino se encontraban esos varones, así como tú te puedes encontrar, caminando, quizás ahí con el corazón lleno de dolor, quizás entristecido, viendo que hay muchas promesas en la palabra, pero nada se ha cumplido en tu vida. Y tú sientes como que todo lo que has creído, todo lo que has, amén, atesorado en tu corazón por mucho tiempo, por muchos años quizás, amén, no se cumple en tu vida. Estos hombres iban hablando entre sí las cosas que tendrían que haber pasado, pero había tristeza porque venían, amén, de la muerte del Mesías. Ellos habían visto cómo el Mesías padeció, cómo había sido entregado, cómo lo crucificaron, amén, y empezaron a entristecerse. E iban caminando y discutiendo entre sí. Y dice la palabra del Señor en el verso 15 del capítulo 24, que sucedió mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Sí, en ese camino quizás de falta de fe, de tristeza, ahí donde te encuentras, quizás ahí en el hospital, ahí internado, quizás con COVID, esta enfermedad de los últimos tiempos, quizás problemas renales, amén, problema al hígado, al corazón, te han detectado una enfermedad, tienes problema con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? El enemigo ha golpeado tu vida, tu situación económica quizás, y ahí te sientes entristecido como estos 2 hombres que iban de camino a Emaús, contando sí las grandezas de Dios, pero también las tristezas, amén, la falta de fe, la decepción quizás tú has creído en que Dios iba a hacer algo, pero no ha pasado nada. Jesús tiene un plan y un propósito, así también como tenía con Marta y María, cuando le mandaron a avisar y le dijeron al Maestro, el que amas está enfermo. Y Jesús le dijo, su enfermedad no es para muerte. Es necesario que pase esto para que la gloria de Dios se manifieste en ellas. Marta y María, amén, creían en el Mesías, tenían quizás un poco de fe, pero Dios tenía que manifestarse en ellas, porque había algo que faltaba en ellas. Faltaba la manifestación del Mesías. Y Jesús siguió predicando, se tomó el tiempo. Por eso cuando Jesús entra a ver a su amigo,
Ya habían pasado 4 días en que Lázaro había muerto. Jesús no sabía que iba a morir. Jesús sabía, pero para Jesús estaba dormido, estaba en un sueño profundo. Su amigo Lázaro, Él se tomó el tiempo porque quería manifestarse en ellas. Así también el Señor en tu vida se toma el tiempo. Quizás tú te empiezas a desesperar. Empiezas quizás a pensar que todo lo que has creído por muchos años es mentira. Y tu fe empieza a decaer. Así se sentían estos varones por el camino. E iban discutiendo. Quizás uno decía, sí es verdad. El otro decía, no, no es verdad. Había dolor. Y dice en el verso 15 que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y así también Jesús se acerca a tu vida el día de hoy para escucharte. ¿Qué es lo que estás hablando? Y dice la palabra en el verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Estaban ciegos, estaban cansados. Amén, de tanta falta de fe, a veces nosotros llegamos a ser velados también nuestros ojos, de no ver lo que el Señor nos quiere hacer ver en lo espiritual. Vemos con nuestros ojos físicos hasta cierta distancia, pero el Señor quiere que aprendas a mirar con los ojos de la fe, traspasar las medidas de tiempo. Es lo que quería el Señor, que ellos aprendan a mirar, pero sus ojos estaban velados, estaban cansados, estaban fatigados, decepcionados. No le reconocían. Y dice la palabra en el verso 17, y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Qué pláticas? Quizá tú te acercas a muchos hermanos a contarles tus tristezas, tus penas, a no poder entender lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios necesita llevarte al fuego para poder trabajarte. Tú eres como un hierro, como un acero, que solamente en el fuego te vuelves flexible. Y eso pasa en la vida de todo cristiano, de todo ser humano. Necesitan las pruebas. Las pruebas son el campo abierto, amén, que te va a llevar a poder moldearte, a poder encontrar la fe, a poder llegar a una fe máxima. Si no podemos ver la vida de Abraham, podemos ver la vida de aquellos hombres de fe que quedaron marcados, amén, en Hebreos 11:1. Hombres que fueron marcados, Rahab, la ramera, también quedó escrito ahí en la palabra como mujer de fe. Y aquel hombre tuvo que entregar a su único hijo, tuvo que llevarlo a la muerte para ser y constituirse hombre de fe. La fe es algo que te va a costar, y era necesario poder entender lo que Dios quiere hacer con tu vida. Habían pláticas de tristezas, estaban tristes, y el Señor le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús, el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales, los sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Y qué más le dijo? Además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido.
Imagínate lo que Jesús pensaba. Jesús entendía en la mente y decía: seguramente no han entendido nada. Lo que yo les he hablado, que era necesario que el Mesías sea entregado en manos de pecadores. ¿Cuántas veces he compartido con ustedes las profecías de Isaías, las profecías de Daniel, de Ezequiel, de Jeremías, que anunciaban que el Mesías tenía que venir y morir? Isaías 53 nos hablaba en el capítulo 4 en adelante. Y si tú quieres lo puedes abrir del verso, del capítulo 53, verso 1 en adelante. La profecía completa del Mesías. No entendían, no habían entendido que era necesario que Jesús venga y padeciera para poder redimir al mundo, poder pagar, saldar la ley y redimir al pueblo gentil que somos nosotros, según nos dice Romanos 11:11. Y dicen, y nosotros creíamos y esperábamos que Él era el que había de redimir al pueblo de Israel. Cuando decía la palabra que sin sangre no había remisión de pecado, era necesario que Jesús venga y muera. Y así muchas veces nos encontramos sin dirección, viendo que todo cambia de color en nuestras vidas. Y ahí es cuando la fe empieza a decaer. Y a veces dudamos y decimos: ¿será verdad? ¿Será verdad que este Dios que yo estoy creyendo tiene poder? Es lo que pasaba en su vida. Y le dijeron: más de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y ellos decían entre sí: no pasa nada, ya es el tercer día. Hicieron un comentario también en el verso 22: aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Qué prueba tremenda. Y a veces eso pasa en la vida del hombre, que el hombre necesita ver para creer. Y muchas veces aún viendo no creen. Estas mujeres vinieron corriendo a contarle que habían visto también una visión de ángeles y que no habían encontrado el cuerpo. Pero aún así le costaba creer. Quizás el Señor te dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre, yo entraré a Él y cenaré con Él. El que se encuentre cansado y cargado, venid a mí y traigan su carga, que yo os haré descansar, dice el Señor. Y a veces nos cuesta creer que Jesús ha resucitado, y muchos todavía lo tienen crucificado en alguna cruz. Pero ese Jesús que tú tienes ahí en esa cruz, en tu dormitorio, en el lugar donde tú tienes, quizá en tu vehículo, ahí está colgando en el retrovisor. Ese Jesús ha resucitado. Ese Dios no es Dios de muerto. Él escucha, Él mira y Él quiere estar contigo, así como estos hombres. Y Él quiere hacerte saber que Él muy pronto está por venir. Y solamente tú tienes que creer. Si tú estás enfermo, Él puede sanarte. Si tú necesitas una palabra, Él puede dártela. Pero debes creer. Ya no debes comportarte como estos hombres, que había entrado la incredulidad en su corazón y estaban tristes. Y muchos se encuentran tristes porque muchas enfermedades quizá han venido a su vida. No hay trabajo, no hay nada, me siento mal, clamo a Dios y no me responde, no sé qué voy a hacer. Él te está hablando el día de hoy. Él se ha cruzado tu camino y está contigo.
Amén. Y fueron algunos de lo nuestro, dice, al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces el Señor les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo, amén, padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? El Señor le respondió, seguramente ahí cansado ya de escuchar tanta falta de fe. El Señor le dijo: insensatos, faltos de fe, tardos para creer. Y es lo que nos dice el Señor a todos: ¿por qué no creen? Tardos. Era necesario que el Señor padeciese todas estas cosas para entrar al reino de su gloria. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Desde Moisés empezaron a profetizar hasta estos tiempos. Profetas, amén, y siguen profetizando que Él en su gloria va a venir nuevamente a arrebatar a su pueblo. Y en ese tiempo se había cumplido las escrituras. Imagínate el Señor cómo se sintió. Dice la Biblia que 40 días le apareció después de haber resucitado. Y eso lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, cuando las Escrituras dice, cuando habla de la promesa del Espíritu Santo, verso 1, capítulo 1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Es lo que nos dice las Escrituras. 40 días después de haber resucitado, se le apareció a los apóstoles para darle instrucciones. Era necesario que Él pueda enseñar, porque aún el pueblo no había creído que Él había resucitado. Por eso el Señor les dijo: insensato, tardo de corazón para creer en lo que los profetas habían profetizado y hablado de todas las escrituras. Y llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues para quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo y los partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y dice las Escrituras en el verso 34 que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas, amén, que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Qué hermosa palabra. ¿Qué necesitas para tener fe? ¿Qué necesitas? Amén. Para tener esa fe en Cristo Jesús.
Señor el día de hoy te está hablando. Quizá por las aflicciones, por todos los problemas que tienes, has dejado de creer en el Señor. Y hoy te encuentras como aquellos hombres, entristecido, entristecida, porque has creído en la palabra y todavía no se ha cumplido. Debes tener fe, debes creer. El apóstol Pablo dijo: bienaventurados somos nosotros, que no hemos visto, pero hemos creído. Y nosotros somos aquellos hombres de fe. Si tú eres tardo para creer, hoy puedes pedirle al Señor que Él llene tu corazón de fe. Dile: Señor, yo quiero creer. No quiero ser como aquellos hombres, Señor, duros de corazón para poder creer en tu palabra. Yo creo que tú has resucitado y que vas a venir y que vas a sanar mi enfermedad, que vas a sanar mi vida. Vas a romper esta cadena, Señor, que me atan a la pobreza, a las peleas, a la droga, a los vicios, debilidades. Hoy se rompen, Señor, en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Si te encuentras ahí internado en un hospital, o si te encuentras ahí en algún parque, en alguna plaza o en alguna habitación, en algún trabajo donde estás quizás trabajando, hoy puedes decir: Señor, yo quiero creer. Anótame, Señor, en el libro de la vida mi nombre. Yo me arrepiento, Señor, de las obras malas que hice hasta este día. Te entrego mi alma, te entrego mi corazón. Yo quiero que camines conmigo el día de hoy. Anótame, Señor, en el libro de la vida. Enséñame tu palabra. En el nombre de Jesús, hoy me considero tu hijo y tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Puedes buscar una iglesia cristiana evangélica y puedes congregarte y a crecer en el Señor. Ahora eres hijos y eres hija de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sanidad para el alma, un programa de bendición para su vida.